En nuestro país, como seguramente en otros lugares, no siempre tenemos, como en otras especies, vuelvo a repetir, un quirófano. Nuestro mejor quirófano seguramente es abajo de un árbol, un poste, un bramadero y vamos a operar, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carnecast. Soy María Salud Rubio, su anfitriona en el día de hoy. Espero disfruten de la muy interesante conversación que vamos a tener con un invitado muy especial para este episodio de Carnecast. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Bailón, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, acerca de un tema interesantísimo, la tranquilización de los bovinos, tranquilización y anestesias de bovinos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Muy buen día. Gusto en saludarle y agradecer la invitación. Muchas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros y compartirnos tus conocimientos. Oye, ¿podrías por favor darle a la audiencia una breve reseña de tu historial profesional? Cuéntanos brevemente tu trayectoria académica y profesional. Claro, doctora, con gusto. Servidor, soy académico de tiempo completo, adscrito al Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Imparto clases a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Y bueno, pues la idea es formar alumnos en los diferentes niveles académicos para que puedan incorporarse a la cuestión laboral, sobre todo mucho de esto y lo que estaremos virtiendo el día de hoy a cuestiones muy prácticas, doctora. Entonces, hago investigación, docencia, difusión del conocimiento, como usted ya lo sabe, y asesoro establos a nivel nacional y doy algunas pláticas fuera del país. Muy bien. ¿Cuál es normalmente tu trabajo para los productores? ¿Cuál es tu aporte normal para los productores del país? Sí, doctora, con los productores muchas veces es brindar las asesorías para el buen manejo, sobre todo siempre he dicho que más vale un gramo de prevención que un kilogramo de medicamentos y el diagnóstico oportuno de ciertas enfermedades para poder tratarlas a tiempo y en el caso en que se presente poder actuar en el momento adecuado y tener la menor merma posible en las cabezas, en los atos. Entonces es trabajar muy de la mano, asesorar. Actualmente me he estado dedicando mucho a hacer pruebas diagnósticas a pie de vaca. Eso es muy importante porque no siempre los clínicos que trabajamos en campo tenemos un laboratorio como quizás en otras especies y entonces tenemos que remitir las muestras. La idea es que los colegas de campo puedan actuar de manera inmediata, tomar decisiones en el momento y aplicar la terapéutica en lo más pronto posible. Muy bien, y eso es parte de lo que es el diagnóstico. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas más comunes que realizas, Alejandro? Dentro de las que me ha tocado mucho en la cuestión de carne, intoxicación por nitratos y nitritos, intoxicación por ácido cianhídrico, pruebas de hipocalcemia, en algunas cuestiones cuando lo requieren, pues lo de transferencia de inmunidad pasiva, cuestiones un poquito de hígado graso, principalmente, doctora. Muy bien. Y en la parte clínica, ¿qué es lo que normalmente haces? En la parte clínica, sobre todo dar seguimiento a la terapéutica, en dado caso de que exista algún problema en un establo, ver cuál es la causa que nos está provocando esos problemas per se y bueno, montar las medidas precautorias, ¿no? Y si es necesario el tratamiento, y en este caso de lo que estaremos platicando, pues si se necesita realizar el procedimiento quirúrgico. Muy bien. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos más comunes que tú haces con tu equipo o cuando llevas a los estudiantes al campo? Hablando de lo mismo, doctora, sobre la misma línea en las cuestiones metabólicas, en el momento en que nosotros manejamos la alimentación del ganado, obviamente pues modificamos la microflora ruminal y mucho de los
trastornos vienen a cuestiones digestivas. Entonces, de los principales son indigestiones simples, rumenotomías, de dilatación o desplazamiento de abomaso, dilatación de ciego, etcétera, etcétera. Y eso lo tienes que hacer, eso lo haces allí a pie de campo, vaya. Es correcto, doctora. En nuestro país, como seguramente en otros lugares, no siempre tenemos, como en otras especies, vuelvo a repetir, un quirófano. Nuestro mejor quirófano seguramente es abajo de un árbol, un poste, un ramadero y vamos a operar, ¿no? Entonces se convierte en algo fundamental esto de la tranquilización o la anestesia que tú le tienes que dar a los animales, ¿no? Es correcto, doctora. Es muy importante tener un adecuado manejo, saber, de acuerdo a ciertas consideraciones que vamos a platicar, para no tener alguna repercusión o efecto secundario no deseado y sobre todo manejar, y esto es bien importante, el bienestar y el manejo del dolor en nuestro paciente. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre tranquilización y anestesia, por ejemplo? Hablamos de anestesia cuando hay una supresión total de la conciencia en nuestro paciente, en el caso del bovino, y hablamos de una tranquilización cuando todavía está consciente y está con el estado de propiocepción, es decir, del estado del medio, ¿sí? El animal todavía puede reaccionar. Cuando hablamos de anestesia es una supresión total de este estado de propiocepción y pierde totalmente la conciencia. ¿Cuándo usas uno u otro, Alejandro? En el caso de una tranquilización y hablando de la importancia, doctora, hablamos cuando vamos a hacer algún manejo que no implique que el animal pierda la conciencia y donde requiera que el animal esté de pie, ya sea para facilidad del procedimiento quirúrgico o de nosotros mismos. Hablo de una rumenotomía, una laparotomía exploratoria, pero cuando yo necesito que el animal esté totalmente en decúbito lateral o decúbito dorsal, en donde no quiero que se mueva, hago una anestesia y entonces aumento la dosis de mi tranquilizante. Mm, ¿Cómo aplicas tú estos tranquilizantes o anestésicos? Por ejemplo, ¿hay anestesia inhalada? Como puede ser, como nos pasa en los hospitales en humanos. Sí, doctora, hay una anestesia inhalada. No se practica mucho en campo y en México y en muchos países por la cuestión de los equipos que se requieren. No es algo práctico. Sin embargo, sí se utiliza en bovinos en Europa, yo lo he llegado a ver mucho, en cuestiones de que utilizan el propofol vía endovenosa para hacer una inducción anestésica y sondeo endotraqueal. Y es muy curioso, doctora, porque antes se utilizaba el sevoflurano como anestésico inhalado. Sin embargo, se dejó de utilizar puesto que les producía al momento de la recuperación un daño neuronal. En ese caso, y se lo comento como tip a nuestros colegas, pueden utilizar el que se utiliza ahora es el sevoflurano, el que se dejó de utilizar es el isoflurano. Cuando hablas de tranquilizar, usas normalmente analgésicos, ¿no? Y anestésicos para cuando es la anestesia. Totalmente correcto, doctora. Recordemos que un anestésico tranquilizante es simplemente la supresión del estado para producir un estado ya sea de quietud mental o una supresión total de la conciencia. Pero es bien importante y qué bueno que lo menciona, manejar mucho la analgesia locorregional. Eso es muy importante y que posteriormente podemos platicar, pero uno no deben de ir de la mano siempre. Uno no puede ir No excluye al otro. exactamente, doctora. Ah, muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales anestésicos que tú usas cotidianamente? Que se usan normalmente en bovinos, vaya. Sí, dentro de los principales anestésicos son los derivados de las fenotiacinas y podría yo nombrarles cuatro principalmente dentro de los cuales tienen ciertas características. Una es la cepromacina, hay muchos productos comerciales. En el caso de la cepromacina, los bovinos llegan a ser poco sensibles. ¿Para qué me podrían servir o a nuestros colegas de campo?
la cepromacina les puede servir similar al propofol para una inducción anestésica, para producir una relajación y una intubación endotraqueal, ¿sí? Para eso me puede servir, o para hacer un ligero transporte. Aquí en México cabe recordar que tenemos diferentes fines o técnicos. Tenemos ganado de jaripeo, tenemos ganado de rodeo y toros de lidia. Entonces, muchas veces cuando un animal al momento de transportar está muy excitado, puedo en este caso utilizar la cepromacina, un ligero piquetito para que el animal pueda yo transportarlo hacia la feria ganadera o hacia el lugar en donde el animal será utilizado. Eso le ayuda incluso a que, por ejemplo, no se lastime durante el transporte, porque si están muy nerviosos y todo eso, es peor para ellos incluso, ¿no? Totalmente correcto, doctora. Y en otros casos, fíjese que me ha tocado manejar y transportar sementales que se venden a Estados Unidos. Entonces hay que hacerle un manejo y como son animales que ya están valuados y asegurados en dólares, se tiene que cuidar mucho la integridad. Pero yo cuando hablamos de anestésicos y tranquilizantes, no solamente de la integridad del bovino, sino también de la integridad de nosotros como médicos veterinarios, que es también algo que vamos a abordar más adelante. Otro producto es la propiopromacina. Este también es un producto bastante bueno, todavía lo hay. Y en este caso, en el caso de en bovinos de carne, muchas veces aquí en México, en la parte de trópico, se prestan los sementales entre productores, entre ganaderos. Y algo que se recomienda antes de meter a trabajar al semental con un grupo o un lote de vacas es hacer un lavado del pene. Normalmente se tendría que hacer un masaje vía transrectal para poder exteriorizar el mismo. ¿Cuál es la ventaja de la propiopromacina? Que aunado a hacer una ligera tranquilización, me produce una protrusión del pene. Entonces va a ser más fácil sujetarlo y hacer un lavado del mismo previo a que entre a trabajar ese semental al grupo de animales de hembras, ¿no? Muy importante en esta cuestión, sé que no es el caso, pero tengan mucho cuidado en utilizar este producto en el caso de la propiopromacina con los caballos. ¿Por qué? Porque si llegan a utilizar la propiopromacina en caballos, les puede producir parálisis peneana e inhibición permanente de la eyaculación. Entonces, mucho cuidado. Este sí, no utilizarlo en equinos. Es justo a donde me venía dirigiendo yo a lo que te quería preguntar. Es decir, hay dos cosas que me preocupan, bueno, tres. Una, por ejemplo, los efectos secundarios de todo esto. Dos, si hay una sobredosis y todo esto, puede llegar a morir el animal. Y tres, ahorita si quieres me las vas contestando uno a uno. La otra es, por ejemplo, si yo tengo un animal muy cerca ya de la matanza, esto tiene un tiempo de retiro, ¿sí? Entonces, háblame de estos tres temas importantes. El primero te decía, ¿tiene efectos secundarios para los animales tranquilizar o anestesiarlos? Sí, doctora, hay efectos secundarios, siempre los vamos a ver una vez que, dependiendo la vía que administremos, y ahorita vamos a ver ciertas consideraciones, pero puedo ver, y algo que veo de inmediato es, se les seca totalmente el morro se les queda reseco, hay un tialismo, cialorrea excesiva en nuestros animales, y empiezan a hacer muchas veces vocalizaciones. Puede haber aunado a eso un ligero timpanismo, supresión de la rumia, etcétera, etcétera. Pero principalmente cuando yo veo que el animal está bien anestesiado, tranquilizado, el morro se les seca completamente y hay una salivación profusa del mismo. La siguiente, ¿qué consideraciones debemos de tomar en cuenta? Porque muchas veces el colega de campo se ha acercado con la confianza y me dice, doctor, es que resulta que yo iba a tranquilizar para hacer cierto manejo o cierta intervención quirúrgica y se me murió porque ha pasado. Y usted seguramente cuando no conocemos un producto, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos referimos al frasco o lo que dice la literatura del mismo. Pero yo, más que eso, es ciertas consideraciones. El estado de carnes es muy importante para ver qué dosis voy a utilizar, a qué peso,
La vía de administración no es lo mismo si yo lo administro vía endovenosa o vía intramuscular. Y eso también depende de si me lo permiten las instalaciones, ¿sí? El grado de excitación es súper importante porque no es lo mismo que yo agarre un cemental que me lo trajeron correteando por todo el rancho y me lo meten al chute o a la manga de manejo y donde ya está muy excitado, a un animal que agarro tranquilo. Entonces, si yo había calculado cierta dosis para ese semental, pues si está súper excitado le va a hacer dos cosas, pues nada, ¿no? Entonces, tengo que recalcular mi dosis para esos casos. ¿Qué otras cosas? Pues el sexo, si es macho, si es hembra, y ahorita vamos a seguir con los otros dos tranquilizantes. Y si es hembra, si está gestante o no, eso es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta porque muchas veces nos toca trabajar con animales gestantes y podemos comprometer no solamente la vida del animal, sino también de la cría, la raza, la edad y algo bien importante que yo les pido que a los colegas tomen en cuenta es si se puede programar esa intervención quirúrgica, el ayuno, doctora. ¿Por qué? Porque muchas veces no toman eso en cuenta y se imagina usted estar haciendo, no sé, una herniorrafia y de repente no ayunaron ese animal, durante el procedimiento quirúrgico se me va a empezar a timpanizar o puede broncoaspirar el animal. Entonces, tomar mucho eso en cuenta, ¿sí? Y son cosas que nosotros debemos de decirle al productor y que a nosotros nos van a ayudar durante el procedimiento quirúrgico. En ese caso, regresando a los otros dos productos que están dentro de las fenotiacinas, está otro que es la detomirina. Fíjese que la detomirina es un producto muy bueno. En el caso de México, llega a ser algo caro. Tengo entendido que para nuestros colegas de Argentina creo que es más asequible. Inclusive por ahí les voy a solicitar unos frascos que me manden. Pero la detomirina tiene una mayor especificidad sobre los receptores alfa-2, entonces el efecto es mucho más potente que en la gilacina. Y en el caso de la detomirina, la ventaja es que lo pueden utilizar en hembras gestantes. Yo lo he utilizado en hembras gestantes y no he tenido ningún problema. En cambio, con el último alfa 2 que en este caso seguramente muchos de los colegas están familiarizados, es la gilacina. Hay gilacinas a muchas concentraciones, 2, 10, 30% como en fauna. Y es el pan nuestro de cada día. En el caso de bovinos, pues utilizamos al 2%, que es la más asequible. ¿Podemos utilizar al 10 o al 30? Claro que sí, pero obviamente reduciendo e inclusive diluyendo la misma. Entonces, en el caso de la gilacina, puede sí tener efectos uterotónicos. Y de lo otro que me platicaba usted y me preguntaba era tiempo de retiro. En el caso de la silacina, como en muchos fenotiacinas, no hay tiempo de retiro. Puede utilizarse con seguridad. Excelente. Bueno, pues fíjate que ya casi llegamos al final del episodio. No sé si quisieras añadir algo a este respecto. Pues sobre todo que tomen en cuenta mucho estas consideraciones, doctora, que acabamos de mencionar, para que no tengan efectos que les vaya a afectar durante la intervención quirúrgica y realicen un buen procedimiento sin algún factor que les vaya a comprometer la integridad del animal. Y sobre todo, el manejo del dolor. Muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido muy interesante aprender todo esto contigo. Para los que nos oyen, nos despedimos. Hasta pronto. Esperamos nos acompañen en el siguiente episodio de Carnecast, donde tendremos a otro o a otra interesante invitado o invitada. Un saludo. Gracias.